Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Veamos dónde está el hilo conductor de lo que hemos venido meditando estas semanas y especialmente del domingo pasado. Recordémonos cómo terminaba el Evangelio del domingo pasado. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer. De eso es precisamente lo que ahora viene conectado con el trozo del Evangelio de hoy. Y es que con esa mentalidad retributiva, la que hablábamos hace 8 días y que hoy vuelve a tener también su protagonismo, se nos olvida la gratuidad divina. Dios da gratis, punto. Dios da gratis. El problema está ligado precisamente a la confianza en Dios. Aún el hecho de que nosotros entremos en una situación de intercambio, en una visión, llamémosla así, de retribución, en el fondo es desconfianza. Nos han enseñado que si yo doy me darán, que si doy se multiplica. Y todo esto viene precisamente de una mentalidad retributiva que no es propia del cristiano y no es propia del Evangelio, de donde surge nuestra fe. Recordémonos que los judíos también estaban ligados a una cultura oriental que influía mucho en la mentalidad religiosa. Y claro, era lógico que las divinidades tenían que ser agradadas para poder entonces ceder a los hombres, a los seres humanos, a los simples mortales, lo que querían. Y por eso mismo también Israel empieza con lo mismo. Le vamos a dar a Dios las primicias de las cosechas para que nos dé. Después vino lo del diezmo. Le vamos a dar el diezmo para que Él también nos dé. Y entonces viene toda esa mentalidad retributiva, lógica de una mentalidad religiosa que no es ya la mentalidad cristiana. En el Evangelio no existe ningún vestigio de un Jesús que exija diezmos, por ejemplo. Pero como esa es la idea, usted dé para que le den, usted dé para que se le multiplique. Entonces, ahí es donde se mina, se debilita el sentido de la confianza en Dios que da gratis. Ama gratis, bendice gratis, punto. Entendámoslo, es el anuncio que hace Jesús, no ningún profeta, ni ningún patriarca, ni ningún personaje del Antiguo Testamento. Jesús, que viene del Padre, que conoce al Padre, que es esencia del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie, ni siquiera los más grandes personajes del Antiguo Testamento. Y el Hijo revela al Padre, y lo revela como un Dios bueno, que da gratis, da su sol a buenos y malos, da su lluvia a justos e injustos. Entonces eso nos tendría que dar una altísima confianza en lo que Él, precisamente, por medio de Jesús, nos revela como camino de vida y la eficacia que va obteniendo en nuestra vida. Por eso hace 8 días, con esa mentalidad retributiva, Jesús se las quiere quitar a sus discípulos de la cabeza, ¿no? ¿Acaso tiene que estar agradecido el amo porque su trabajador hizo lo que tenía que hacer? No, el trabajador hizo lo que hizo. Si el amo le quiere agradecer es otra historia, pero ¿tiene que estar agradecido? No, el otro hizo lo que tenía que hacer.
¿eh? Y por eso aquel que sabe que hizo lo que tenía que hacer, entonces reconoce eso. Hice lo que tenía que hacer, ¿eh? Me di cuenta que valió la pena. Pues esto es precisamente la primera parte del Evangelio de hoy. Jesús entra en contacto con 10 leprosos. Sabemos lo que significa la lepra en la mentalidad religiosa y social de los judíos. La más grande maldición que Dios pueda darle a alguien. Esa era la mentalidad. Y es que la enfermedad es terrible, ¿no? La lepra es una enfermedad terrible, el mal de Jensen, como se llama ahora, y que precisamente en aquellos dorados tiempos pues no tenía ninguna posibilidad de salvación la persona que quedaba enferma de lepra. Y es una enfermedad destructiva, ¿no? Que precisamente por ese proceso degenerativo deforma a la persona. Por lo tanto, los enfermos de lepra, que se evidenciaba precisamente en la piel en sus primeras etapas, venían marginados de la sociedad, de la familia, pero sobre todo de lo religioso. Eran malditos de Dios. Esa era la mentalidad, ¿no? Y por lo tanto, muertos en vida, rechazados por la misma gente. Y sobre todo aquella conciencia dolorosa y resignada de que Dios los había olvidado, porque Dios los había castigado, ¿no? Y por eso, ¿no?, esta mentalidad tiene que pesar ahorita en la consecuencia del encuentro con Jesús. Se encuentran con Jesús, Jesús que es totalmente libre, que no tiene ningún prejuicio de nada, que no está ligado a estructuras religiosas de ninguna especie. Por su libertad y por la libertad con la que ama, pues se acerca a estos leprosos, ¿no? Le importa un carajo los mandamientos judíos, y por eso mismo es que hace lo que ellos le piden. Señor, ten compasión de nosotros. Pero ¿qué hace Jesús? Solo les dice algo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Existía en los mandamientos levíticos precisamente ese precepto que viene desde Moisés. Si alguien viene, en el extraño caso que quede curado de la lepra, pues preséntese a los sacerdotes, para que los sacerdotes, certificando su curación, entonces les permitan regresar a su vida familiar, a su vida social y a su vida religiosa. Por eso es lo único que les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. En nuestro tiempo estuviéramos todos como que, ¿por qué no hizo nada? ¿No? ¿Por qué no nos impuso las manos? ¿Por qué no nos bañó de aceite? ¿Por qué no tocamos el Santísimo de arriba abajo? ¿Por qué no pegamos de gritos, nos desmayamos, nos volvimos a levantar? No hubo nada de eso, porque esos son los caprichos de estas mentalidades neopentecostales. Por fuerza tiene que haber tocaderas, ¿no? No. Ustedes preséntense a los sacerdotes, punto. La confianza, ahí está, en la palabra de Jesús, hace que estos no pidan ya nada más. No piden nada más, ¿no? Y entonces van, y en el camino, dice el Evangelio, quedaron curados. Muy bien. Imagínense el efecto que debió haber hecho en los 10 su curación. Significaba estar libres de todo oprobio, libres de todo rechazo, libres de toda marginación, libres de esa mentalidad de un Dios que los ha maldecido y que les ha dado esta enfermedad, de una sociedad y una familia que los rechaza, de una religión que no los acepta, libres de todo eso. Pero el efecto de su curación solo da lugar a que uno solo regrese a dar gracias. Confiaron en la palabra, recibieron lo que querían por la confianza. Vayan y preséntense al sacerdote, que es precisamente lo que nos llevaba el Evangelio de hace 8 días. Confiar en la palabra. Ya te estoy dando la clave de la vida. ¿Qué mejor regalo quieres? ¿Qué mejor beneficio quieres? ¿Qué mejor bendición quieres? Pero confías en esa palabra para hacer la vida. O seguimos precisamente parcializándola, o seguimos minimizando nuestra vida y preferimos entonces todos los argumentos religiosos posibles para recibir de Dios lo que queremos. Porque si nos damos cuenta, en un 98% nuestra relación con Dios es pedir, punto, pedir. Y basta ver los reenvíos piadosos que te mandan en los chats, ¿no? Te pido esto, te pido lo otro, que me pase aquí, que me pase allá, pedigüeños, ¿no? Pedir, ¿no? Pero ¿cuándo agradecer? Y es que precisamente pedimos porque no confiamos. La palabra nos ha dicho ya qué hacer, y estoy seguro que un alto porcentaje de nuestras situaciones personales
encuentran su respuesta en vivir la palabra con toda confianza. ¿Qué es lo que hacen estos? Confían en la palabra de Jesús. Y por eso teníamos que haber hecho. Eso teníamos que hacer. Ahí estuvo la clave de mi alegría, ahí estuvo la clave de mi felicidad, ahí estuvo la clave de mi libertad, ahí estuvo la clave de mi sanación, ahí estuvo la clave de lo que esperaba de la vida. Ahí, confiar en la palabra. Y entonces tal vez le bajamos la cuota a las peticiones para elevar la cuota a la acción de gracias y a la alabanza. Y por eso mismo entonces, saber agradecer, que es lo que los otros no hicieron. Solo este no regresa primero al ver que estaba curado, el shock que le creó, ver que estaba curado. Segundo, regresó alabando a Dios en voz alta, reconoce el gran don de Dios que ha recibido. Tercero, se postra a los pies de Jesús, que ha sido el mediador de este don, y le da las gracias. Entonces la admiración de Jesús, no eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Pero el don ha estado dado. La gratuidad de Dios se evidencia en eso. No le dijo Jesús: ahora ustedes 9 de malagradecidos, que les vuelva la lepra. No, no dice eso. El don ha estado dado. Ellos ya han recibido su don. ¿Quién sabe? Más adelante tal vez se acordaron de dar gracias. Y ahí es donde precisamente Jesús quiere que alarguemos en la confianza a la palabra nuestras actitudes, que son aquellas que reflejan nuestro agradecimiento a Dios. Recordémonos que Jesús solo nos pide que si de verdad queremos corresponder a su amor, que vivamos los mandamientos. El que me ama cumplirá mi palabra. Y cumplir la palabra de Jesús es hacer las cosas como las hace Jesús, para vivir de acuerdo al estilo de vida de aquel que se nos presenta como modelo de la humanidad realizada, como modelo de la intención de Dios al crear al ser humano. Y ahí está nuestra respuesta, porque ese modelo no es un modelo encerrado en sí mismo, en el egoísmo y en el individualismo. Está abierto a la generosidad gratuita. Por eso hay tantísimas parábolas y tantísimas insistencias de Jesús que evidencian la gratuidad de Dios, que da, punto, y que nos invita a dar gratis también a nosotros. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, de vuelta otra vez un samaritano, un extranjero, un enemigo judío, a ponerse en evidencia, en contraste con los religiosos puros de Israel, los judíos. La parábola del buen samaritano es una parábola de gratuidad. Este hombre que viene asaltado en el camino de Jericó a Jerusalén, judío, viene marginado, rechazado, viene visto con indiferencia por 2 servidores del templo, por 2 servidores de los religiosos, un sacerdote y un levita, que prefirieron no tocarlo para poder hacerle sus ritos religiosos con toda pureza, que a tocar sangre que se los hubiera impedido, que se muera. Pero un extranjero, un enemigo, atiende gratis a este hombre, se baja. Los detalles de la parábola del buen samaritano es extraordinario, detalles que al final terminan en: mira, cuídalo, te pago para que lo cuides, y si gastas más, me lo dices, yo te lo voy a dar, gratis. Y termina diciendo Jesús, precisamente a su interlocutor: haz tú lo mismo, haz tú lo mismo, da gratis también, siéntete prójimo dando gratis. ¿Y eso cómo nos cuesta? Porque Jesús sabe de nuestras debilidades. También nosotros nos sentimos muchas veces como agraviados, como ofendidos. Es que ni las gracias me dio, es que ni se acordó de mí. Y esto, al final de cuentas, si de verdad vamos en un camino de perfección a la imagen de Jesús, debería de ser algo muy, muy, muy secundario. Es más, el hecho mismo de que yo haya decidido dar, me pone delante precisamente de la imitación a la conducta del mismo Dios que da, punto. Y por eso mismo no debería de ofenderme si no me agradecen. Es más, a veces también tendremos a esto, que tal vez en mejores momentos yo pude ayudar a alguien que ahora en sus mejores momentos, y yo estoy en los peores, no me ayuda. Que pura lata, si yo cuando él estuvo mal yo le ayudé, y ahora que yo estoy mal y él tiene, no me ayuda. Debería de hacerlo.
Claro, debería de hacerlo desde su iniciativa, no desde una intención mía que a imagen de Dios he dado gratis. Por eso Jesús dice, ustedes están esperando recibir, dice Jesús. ¿Qué hacen de extraordinario? Eso también lo hacen los paganos, Entonces, esa gratuidad la tenemos que ir aprendiendo. Pero es que también para vivir esa experiencia de gratuidad, tenemos que abrirnos a una dimensión de vida que hemos dejado muy, muy marginada. Esa capacidad de admiración ante lo que Dios da y que muchas veces no percibimos, Nos falta mucho capacidad de admiración. A ver, una mañana me levanto. Claro que voy corriendo de arriba abajo y me persino para que el Señor me cuide. Pero le doy gracias porque amanecí esa mañana. Y es que, no, es que ya es tarde, es que me levanté. Sí, pero mira, te la dio. Una nueva oportunidad, un nuevo día, una nueva posibilidad. Te la ha dado, te la ha dado. Nos falta esa capacidad. Es tan obvio y tan ¿cómo se llama? Tan rutinario levantarse en la mañana, que al final de cuentas nos acostumbramos. Y el día que ya no nos levantemos, hay quienes ya no se levantan. Hoy me levanté, hoy comí. Pero también detalles extraordinarios que se viven en la misma naturaleza, en la misma conducta de la gente. Cómo Dios nos habla de bondad, de gratuidad en la gente misma, que a veces nos topamos. Yo vi una cosa que me llamó mucho la atención. Estos niños que andan limpiando vidrios, en los semáforos, los vuelvo a poner de ejemplo, porque, miren, son niños que no están abusando de ti, no están pidiendo gratis, están intentando hacer algo para ganarse algo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se llama? El parabrisas, ¿no? Quítate, me vas a rayar el carro. Ok, tal vez no te va a permitir que limpies, pero te voy a dar algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo acostumbro llevar unas cajitas de Incaparina, porque al final de cuentas pisto no tengo tanto, pero por lo menos las Incaparinas nos las donan, ¿no? Tal vez una cajita, sí, yo también muchas veces no, pero tené, ¿no? O sea, es eso. Pero lo que me llamó la atención de estos niños es que estaban sentados ahí por la antigua escuela politécnica en una ruedita. Tenían puesto el dinero en medio y empezaron a repartírselo entre ellos. Una solidaridad increíble. Tal vez uno limpió 5 vidrios, otro limpió solo 2, pero les tocó igual a todos. Son signos de Dios, gentes. Son signos de la gratuidad divina que dejamos pasar y que Dios quiere decirnos con eso una cosa muy grande. Inspírate de ahí, para ser tú igual. Inspírate de ahí, para hacer mejor tu vida. El agradecimiento nos hace mejor la vida, porque nos pone delante de los bienes que recibimos y que nos alegran. Nos pone delante de la valorización de esos bienes y la alegría que precisamente presenta el hecho de saberme amado de Dios, querido de Dios, porque me ama gratis. Y hay cosas que no le he pedido y ahí las tengo y me las ha dado. Es que Dios es una maravilla extraordinaria. A ver, delante de esa capacidad de admiración, ya que no nos dan mucho tiempo de estar viendo la naturaleza como es lo que queda, porque desgraciadamente por el pisto, la naturaleza también no para abajo, ¿no? Esa infeliz doctrina de libertad de mercado, ¿no? De esa pseudo universidad, ya no digo nada. Bueno, pero por el pisto, la naturaleza al suelo, ¿no? Lo que queda de naturaleza, veámosla. Veámosla, porque ahí es donde está algo extraordinario, donde dice, sí, tú eres enorme, y me quieres todavía. Si no la vemos ahí, veámosle un documental, un Animal Planet, por ejemplo, documental sobre cualquier cosa. Hay tantas cosas lindas. La vez pasada estaba viendo de una orquídea que se abre una vez al año. Se abre, bellísima la orquídea. ¿Y qué hace? Con un olor muy particular atrae a las abejas para que polinicen. Pero la polinización necesita de que la abeja se empape completamente de polen, ¿no? Y entonces la lengüeta que tiene la orquídea es una lengüeta que secreta un aceite
para que la abeja, se resbale y por el hecho de quererse sostener, empieza a mover las alas y entonces todo el polen le cae encima. Gracias a que está resbalándose. Perdón, esos detalles no son Big Bang, pues. Esos detalles no son un Big Bang. Qué ridículo pensar que precisamente de una explosión de materia preexistente, porque ni siquiera eso puede ser completo los que van por ese lado, no piensen en esos detalles que, perdón, por favor, no creo que solo sean producto de una evolución. Obviamente las cosas evolucionan, los seres vivientes evolucionan, van poco a poco, animales que van generando cierto tipo de conducta delante de las condiciones en las que viven. Nosotros seres humanos también evolucionamos, eso no pelea con la fe, pero esta evolución nace, parte de algo ya que es una maquinaria extraordinaria, Ahí vemos la grandeza de Dios. Nos falta la capacidad de admiración en detalles como estos, que nos harían ver que la grandeza de Dios es tan capaz de mirarme a mí, de quererme a mí y de darme a mí gratis. Punto, gratis. Su Padre da su sol a buenos y malos y da su lluvia a justos e injustos. Pues entonces abrámonos al agradecimiento. Abrámonos al agradecimiento. Un agradecimiento que se extiende a aquellos que muchas veces median la obra de Dios en nosotros. Nadie se hace solo, perdón que lo diga, nadie. Aquellos que dicen es que a mí nadie me ayudó, yo solito salí adelante, detenete, alguien te dio la vida, empecemos por ahí. Nadie, ese es egoísmo, y por ese egoísmo tampoco doy, que todos, así como yo, que todos lo hagan igual, no, comparto. Entonces, seamos capaces de agradecimiento, no porque nos lo exija una conducta de educación particular, sino por la espontaneidad del reconocimiento de un bien recibido. Y ese agradecimiento, entonces, obviamente, está ligado a que descubramos constantemente y fortalezca en nosotros la confianza en Dios, que aún no responde ante el dolor de la muerte. Gentes, tú que estás triste, tú que estás abatido por esta muerte, tranquilo. Hoy San Pablo nos recuerda el don de la vida. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, también nos negará, no porque no quiera, sino porque no lo dejamos. Si le somos infieles, aquí viene la gratuidad, Él permanece fiel, no deja de ser fiel. Entonces, hoy creo que es un día para meditar sobre ese amor extraordinario de Dios que es gratis, pero también recordar que Jesús nos dijo: entonces, si me quieres corresponder al amor, tú cumple tus mandamientos. ¿Cuál es ese, Señor? Ama, ámense como Él os ha amado. El amor en toda su extensión, el amor en toda su grandeza, el amor en la ética del trabajo, el amor en la fidelidad al matrimonio, el amor en la honradez, el amor en la honestidad, el amor en la generosidad, el amor en el compartir. Esa es la respuesta que le damos, no candelas, ni procesiones, ni cosas por el estilo, sino ese vivir en la confianza en la palabra que hace que yo sea perfecto como Él es perfecto. Vamos a confirmar nuestra fe.